Hola mundo, hoy quisiera hablarles de mi primer año en Australia y contarles mi experiencia. Cuando venimos a Australia o emigramos a otro país, venimos con ideas, con metas, con planes que queremos aplicarlos, pero estos planes se van a ir modificando y cambiando porque la realidad nos van a obligar a que esto cambie. La realidad te va a forzar a que estos planes cambien y se van a ir adecuando a las oportunidades que se nos van presentando y a los amigos que vamos conociendo, a la gente que vamos conociendo. Entonces, tenemos que venir preparados y saber de que esto va a pasar, de que los planes que tenemos en un comienzo se van a ir modificando al ir pasando los días, al ir viviendo toda esta experiencia de emigrar, de irte de tu país y comenzar toda una aventura. En mi caso, yo cuando llegué a Australia tenía un plan que luego de ese plan se desmorona y queda solamente el 10% de todo ese plan. Pero bueno, mi plan en un comienzo era llegar, hacer de un amigo, de una amiga, uno, dos, tres, no sé, un número de cantidad de chicos que pensaran igual que yo, que quisieran irse al campo a comenzar a extender la visa, que mi primer trabajo sea un trabajo de campo. Eso es lo que yo quería en un comienzo. Parte de mi plan era mi primer semana no voy a buscar trabajo. Entonces, bueno, yo volví al hostel y claro, yo empezaba a ver a mis compañeros, a mis amigos, de que me hablaban de que no, viste, está más complicado de que lo que uno pensaba conseguir trabajo. Otro me decía, no pensé que iba a ser así, y así los veía muy preocupados, los veía que ellos sí le estaban metiendo duro, viste, a la búsqueda de trabajo. Y yo nada que ver, ¿viste? Y eso me hacía sentir miedo, inseguridades, decía, yo estoy haciendo bien. Entonces trataba de no estar tanto en el hostel por este motivo también de que si me quedo me empiezo a poner nervioso por todo, porque están todos nerviosos. Entonces me voy a la calle, voy a tomar fotos y me despejo un poco. Y después ya la segunda semana le voy a buscar. Y bueno, así hice. Mi segunda semana comencé a buscar. Conseguí, comenzando mi tercera semana, consigo trabajo, me escriben, lo conseguí por Facebook, me escribieron, me dijeron que era para la restauración de un bote, que había que lijar, pintar, limpiar, que si yo estaba dispuesto a hacer esas tareas, el trabajo iba a ser mío, era mío. Así que yo lo primero que respondí es sí, estoy listo. Nunca me fijé dónde estaba el lugar, nunca me fijé, o sea, después de que dije que sí, después me fijé, pero no antes de responder. Bueno, la cuestión es que arrancaba el lunes, me dijeron. Entonces, claro, ese día era martes y tenía que pasar toda una semana. O sea que yo arrancaba mi cuarta semana en Australia. Yo comencé a trabajar mi cuarta semana en Australia. Bueno, que si quieren saber cómo fue mi primer trabajo, dejen su like y les cuento. Otros consejos que les puedo dar es que, bueno, pasen por algún hostel, por más que tenga la suerte de que, bueno, tengo un amigo que me dio el hospedaje, me dio lugar en su casa para quedarme a dormir, no gasto, ahorro, o un amigo o tu familiar que tenés la suerte de que esté acá en Australia, que te esté esperando, que se den la vuelta por un hostel. Siempre es bueno pasarse por un hostel porque ahí van a hacerte amigos, porque hay muchos chicos y chicas, obvio, que van a estar en la misma situación que uno. Entonces es muy fácil empezar a hablar con alguien, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? Bueno, esto es muy fácil. Otra cosa es que también muchos te pueden llegar a pasar el número de teléfono de alguna empresa, de algún patrón que tuvieron o que tienen, que estén buscando empleados. Entonces, pásense, porque bueno, por todo esto que les digo, les pueden conseguir ese número de teléfono o ese mail que les ayude a tener ese primer trabajo. En un comienzo, cuando yo llegué, bueno, tenía este plan que les contaba de que no iba a buscar trabajo en la primera semana, que iba a buscar a alguien con quien emprender todo este viaje. Y bueno, pero algo que no había tenido en cuenta, que digo, no quiero ir a la construcción, quiero ir al campo. Si no voy a la construcción no me hace falta la tarjeta blanca, la white card, que sería un permiso que te dan para poder trabajar en la construcción. Yo no había pensado en trabajar en la construcción, dije no la quiero. Y yo empecé a ver que muchos de los chicos del hostel me decían,
hacela, es fácil, hacela es fácil. Otra cosa es que yo quería evitar un examen, te toman un examen, ¿no? Te dan una clase y luego una prueba. Entonces, yo que no quería hacer una clase en inglés, o sea, yo tenía que estar ahí fingiendo entender lo que estaba diciendo y luego hacer una prueba. Entonces, yo me quería evitar eso. Pero luego, estando con los chicos en el hostel, me decían, no, pero al final fui y sí, la clase obviamente es en inglés, pero van un montón de chicos que están en la misma situación que uno, que recién llega, que no entienden el idioma. Y entonces dice, la prueba es muy fácil, la hacemos entre todos y te la dan, no hay nadie que la repruebe. Entonces eso dije, bueno, te voy a hacer caso, dije a uno de los chicos busqué un turno y fui y la hice. Así que bueno, también, si quieren saber cómo fue ese examen que me tomaron, bueno, les cuento, dejen su like y súmense, que les cuento bien un poco también de ese examen. Todo suma acá entonces, a la hora de buscar trabajo todo suma. Este es un abanico, tenés un buen nivel de inglés, el abanico se abre un poco más. Si estás dispuesto a moverte a cualquier parte del país, el abanico se abre aún más. Es tratar que el abanico se abra lo mayor posible para que aumenten la posibilidad de que uno consiga ese primer trabajo que está buscando, ¿no? Entonces, vengan preparados con la mentalidad en que van a pasar cosas muy buenas, pero también van a pasar cosas malas, mucha incertidumbre, sobre todo al comienzo. Entonces, bueno, hay que saber sobrellevar esos momentos. Venir con la mentalidad en que voy a hacer cualquier trabajo que me den, moverme en cualquier zona que me llame. No voy a hacerme, no hay que hacerse mala sangre si no consiguen ese primer trabajo tan rápido, porque se puede demorar, no quiere decir, puede ser que bueno, siempre van a conocer a alguien, no, conseguí trabajo la primera semana, ¿viste? Pero creo que lo más común es que se lleve 1 o 2 semanas en conseguir ese primer trabajo. Entonces, venirse con esa paciencia, y si te toma un poco más, si te toma 3 semanas, y bueno, te tomó 3 semanas, uno piensa así, estoy perdiendo plata, pero después se recupera. No hay que hacerse tanta mala sangre. Traten de disfrutar, de no gastar tanto dinero hasta que uno empiece a generar dinero, ingresos. Entonces, eso creo que es algo que les podrá ayudar en su aventura por Australia. Eso creo que es lo que les puede ayudar en su gran aventura. Voy a ir generando videos para mi canal, ¿no? Si les gustó el contenido, denle un like, suscríbanse. Voy a ir contando mis anécdotas, tanto posteriores que si quieren, cómo fue mi horrible viaje a Australia. Que si quieren que haga una precuela de todo esto, tienen que dejar su like, obviamente. Lo que pasó cuando llegué a Townsville, qué fue mi primer trabajo, cómo fue, si me gustó, si no me gustó, si fue pesado, cómo fue Townsville, la vida en Townsville, mis amigos en Townsville. Bueno, puedo contar también mi experiencia de mi primer trabajo en Australia. Así que bueno, suscríbanse.